continuación realizaremos una ronda de preguntas que será moderada por el embajador Alfredo Lavé. Gracias. Antes de comenzar la ronda de preguntas vamos a tener todos la posibilidad de participar, quisiera hacer unas pequeñas reflexiones a partir de las intervenciones que han hecho nuestros distinguidos panelistas. Sin duda, la paz es una tarea formidable y difícil. Y la esperanza no sería realista si acaso no asumiera claramente esta realidad. Lo importante es la evocación de personalidades como Mandela, como Daniel Barenboim, como Edward Said y otros trabajadores por la paz. Lo importante es retener que, porque creemos en la humanidad y porque creemos en la importancia y en el valor de las ideas, la realidad puede ser transformada por estas ideas. La realidad puede ser transformada por la esperanza. Y nosotros mismos en este país hemos sido capaces de sobreponernos al pasado y construir juntos un futuro. Yo quiero recordar a las comunidades palestina y judía en Chile que ustedes, son también partes de ese trabajo que hicimos, que hemos hecho y que continuamos haciendo en conjunto. Y recoger lo que nos decía el señor Baltiansky en el sentido de que la palabra es muy importante. La lengua es un miembro pequeño, pero que puede hacer mucho daño. Las ideas se construyen a partir de las palabras y es muy importante en el uso de la palabra, en la expresión de nuestras ideas, en la defensa de nuestras causas, que no demonicemos al adversario, que no deshumanicemos al adversario, porque cuando hacemos eso, damos el primer paso hacia la violencia, porque ya no estamos viendo a un semejante, estamos viendo a un enemigo. Eso es muy importante y yo creo que a partir de esa certeza es que podemos, como lo hemos hecho en Chile, como ha sido posible en otras partes en el mundo, mirar el futuro, encararlo y encontrar las soluciones que nos acomoden a todos, porque eso es lo noble, eso es al final de cuentas también lo único posible de hacer. Y ahora ofrezco la palabra a quienes, por favor, les ruego que se identifiquen cada uno para que sepamos. Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Primero, darle la bienvenida a ambos, agradecerle su presencia aquí, en particular a Gabriel, darle la bienvenida a la tierra de sus padres y decirle que es muy agradable escucharlo en español porque no ha perdido su lengua materna, ¿no? Fue perfecta su exposición. Nosotros los palestinos quisiéramos poder hacer lo mismo, volver a la tierra de nuestros padres. Usted es bienvenido aquí a donde nació. Y una pregunta solo porque encontré muy interesante su exposición, pero una sola cosa me llamó mucho la atención. Hablar de igualdad para los dos pueblos, quiero que usted me explique por qué entonces Palestina tendría que ser desmilitarizada si sabemos que Israel tiene ojivas nucleares, que tiene el cuarto ejército más importante del mundo y recibe de Estados Unidos 3.600 millones de dólares anuales, siempre en armas. ¿Cómo podríamos en el Estado palestino asegurar la vida de su población con un Israel así sin ejército? Me parece que esa asimetría que usted plantea traiciona su propio discurso. Muchas gracias. Vamos a recoger un par de preguntas más. Acá, el embajador Luis Palma, y después... Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una consulta al señor Barghouti. ¿Qué rol le asigna usted a la unificación entre Hamas y OLP para el propósito que tiene el pueblo palestino de ser reconocido como tal, como Estado? Que me gustaría que nos explicara más cómo va el proceso de unión entre estas dos facciones, por favor. Bien, allá al fondo había también una pregunta. buenos días. Una consulta para el señor Gabriel Baltansky. Mi nombre es Pablo Lachevsky, soy ciudadano chileno de origen judío.
Bueno, siempre es más fácil reconocer los errores de los otros y del otro lado que los propios. Y comparto, como decía el señor Gabriel, que no ayuda a la paz siempre estar acusando al otro de los problemas. Y en ese sentido, no sé si considero, y le hago la consulta justamente, si ya no es hora que la comunidad judía en el mundo no asuma una posición crítica con Israel cuando Israel no da pasos sustantivos hacia la paz. Y presionen para que Israel asuma acuerdos como los acuerdos de Ginebra, como que mencionaba. Más aún cuando hay políticas de Israel que violan los derechos humanos y hacen vivir a otro pueblo lo que por siglos vivimos como pueblo judío. Gracias. Una última pregunta acá. Consejero Elgueta. Raúl Elgueta. Sorry. No. Maybe you could try this. Okay. La dejo. Espero. ¿Funciona? Does it work? Okay. I can ask it in English if you want. No problem. Bien, mi nombre es Raúl Elgueta, soy funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y tuve una experiencia bastante fuerte cuando estuve destinado en Israel, que fue estar a pocos metros de distancia el día que asesinaron a Yitzhak Rabin en una reunión por la paz. Fue un fanático judío el que lo mató. Ahora, la pregunta mía va en recuerdo de Yitzhak Rabin, en recuerdo de lo que su camino de la paz como dirigente del pueblo judío puede aportar hacia el futuro. My question is, do you find any Jewish leader who can replace Mr. Yitzhak Rabin on this fight for a honest peace between Israelis and Palestinians? Can you give me one name at least? Thank you. La señora. Muchas gracias, mi nombre es Nadia Garib. Yo escuché muy atentamente lo que planteó el señor Gadiel, le agradezco mucho por haber venido y en realidad tengo la siguiente duda, porque a mí me ha tocado estar en varias situaciones en Palestina y en Chile de conversaciones, digamos, de palestinos y judíos de religión y también israelíes que han conversado sobre la paz. Pero cuando uno empieza como a introducirse un poco más adentro del asunto y empieza a tratar de comprender un poco cómo llegar a los caminos de poder hacer un entendimiento, uno ahí se da cuenta que en realidad Israel no tiene una política de Estado hacia la paz. Entonces todo lo que usted plantea como soluciones hacia el camino de la paz no van acordes a las políticas de Estado que tiene Israel, especialmente en relación a las políticas de Estado y a las leyes del apartheid. O sea, yo creo que el señor Barghouti planteó muchas situaciones que los palestinos viven en forma cotidiana, como el carnet de identidad de distinto color, la patente de distinto color, el impedimento de poder asistir a ciertos colegios, a ciertas escuelas. Entonces, si no hay una política de Estado, ¿cómo podemos llegar a una solución de paz? Y por otra parte, me pregunto asimismo si aquellos ciudadanos israelíes que están de acuerdo con la paz y siguen viviendo en asentamientos dentro del territorio palestino, ¿no es un poco contraproducente esa idea? ¿No es un poco incongruente? O sea, el estar pagando impuestos a un Estado dentro de aquellos asentamientos y abogar por la paz. Y cuando les toca votar, cuando deciden votar, los ciudadanos israelíes votan por las partes que son mucho más fuertes y que mantienen las políticas actuales del Estado de Israel. Entonces, la población israelí está de acuerdo con la paz, pero vota por un líder que es mucho más extremista en la ocupación y que mantiene de alguna forma la ocupación. Eso es una contradicción que a mí me parece importante plantear. Gracias. Una última pregunta antes de las respuestas. El caballero allá, por favor. Buenos días, Hernán Fishman, vicepresidente de la Comunidad Judía de Chile. La pregunta es a ambos, pero especialmente al señor Barghouti. Muchos pensamos o piensan que al final del laberinto las soluciones
no van a ser muy distintas a lo que se ha llamado los parámetros de Clinton en Camp David. ¿Qué piensa usted al respecto? Gracias. Voy entonces a partir por el... ¿no? Bueno, profesor, adelante. No, está bien. Thank you. Of course, I leave the questions to Gadi for Gadi to answer, but the first question was about unity, internal Palestinian unity, and I think it's right to address this question to me, since I've been the mediator between Fatah and Hamas many times, including in the process of the creation of national unity government, which I was a part of. I think that we have the world, and we, the Palestinians, and maybe Israel as well, have lost a golden opportunity in 2007 when we managed to create a national unity government. Because the national unity government at that time represented 96% of all Palestinian electorates. And if there was a government that could represent all Palestinians at once, it was that government. And unfortunately, that government was besieged by international community on the request of Israel. In response to the creation of the unity government, Israel suspended the transfer of our tax money. I don't know if you know that, but one most unfortunate thing about Oslo agreements is that they allowed Israel to maintain control of over our 60 to 70% of our tax income, which Palestinians pay. But the Israelis control, and they take 3% as a commission for collecting the money, and then they transfer them or not transfer them to Palestinians depending on the political situation. So if they like the government, they transfer it. If they don't like the government, they don't transfer it. And when we created national unity government, they suspended transfer of tax money. And this put the Palestinian government in a very bad situation. The United States led an action of sanction on the Palestinian unity government, which means suspension of most of the foreign aid. And after 3 months, the national unity government collapsed. And the division between West Bank and Gaza politically was created. This is the real story. Now, since then, we've been working very hard to rebuild the unity again for two simple reasons. For me, at least, these are the most important reasons. First, without unity, I don't think we can advance any process. Second, because I personally believe that Palestine should be a democracy. And no democracy can happen without an independent parliament and without separation of legislative and judiciary and executive powers, which is not the case today, because all the powers are concentrated in the hands of two executive authorities. So that's why I think unity is important also for the future of democracy. And we've managed to reach several reconciliation agreements. The last one, I was part of a team which went to Gaza and managed to reach an agreement with Hamas, between Hamas and the PLO. And on the basis of that, the so-called consensus government was established. It's not a unity government. It's a government consisting of technocrats under the control of President Abbas. And it is supposed to take unifying actions and go further till we reach the point of having new elections. Unfortunately, this government is still facing a lot of difficulties, and there is still a very severe objection from the side of Israel to us holding a meeting of our parliament or even preparing for new elections. But I personally believe that we should continue this effort. I think that the Palestinian people have three major tendencies, not just two.
They have supporters of Fatah, they have supportors of Hamas, but they also have supporters of the line we represent, the democratic alternative line. And I believe that this pluralism is healthy if it is managed within a democratic context and in the right possible way. But no political solution can be achieved really unless we manage to have a unified Palestinian leadership. And one big goal here is how to convince or make countries like the United States accept the principle that Palestinians have to have a unified leadership. The second, shall I answer the next question too? Yeah? Okay. About who can substitute Rabin, I don't know of any person, but maybe Gadi has a name, so he can give it to you. Maybe Gadi, but unfortunately, politically, I don't know if he can gain the power, but I don't know realistically from the existing political establishment, from the people we know, who is the person. One problem, one person spoke about Israel's policy towards peace. One very interesting fact, which is usually hidden, is that probably Israel is the only country in the world, the only country that is a member of the United Nations in the world that did not define up till this moment its borders. And I would consider it a real healthy sign if Israel finally says to us and to the world, what are the borders of Israel? There can't be a state without identification of the borders. And that is a very serious problematic issue. Regarding Clinton parameters, I don't want to go into the details of that now because we don't have the time for it. But unfortunately, I think many facts have changed since then. So I don't know if this is still viable as a reference point. The problem we face is that when Oslo Agreement was signed, we had 111,000 illegal Israeli settlers in the West Bank and East Jerusalem, the occupied territories. Today, after 21 years, we have 650,000 illegal settlers. That's why we say, if you continue to allow settlements to grow, then no parameters will remain viable anymore. And that is the real challenge of today. Thank you. Thank you very much, Professor Paguti. Mr. Baltiansky. Gracias. A la pregunta del señor alcalde, ¿por qué Palestina va a ser demilitarizada? Yo me acuerdo de reuniones también con Yasser Arafat y con el presidente Abbas. Los dos estaban en contra de tener un ejército palestino. Eso es un tema que está en acuerdo entre Israel y la OLP, por varias razones de ellos, y por eso yo creo que ellos insisten que fuera de una policía fuerte que van a tener, según también acuerdos de antes, una fuerza multinacional va a estar allá. La posición oficial palestina es que no quieren un ejército. Y yo no creo que como en otros casos también, no siempre es bueno ser más palestino que los palestinos o que los palestinos elegidos líderes. La pregunta sobre Yitzhak Rabin, voy a contestar así. Yitzhak Rabin fue el ministro de Defensa de Israel durante la primera intifada, en 1987-88. Enemigo público número 1 del pueblo palestino. Durante los días de Yitzhak Rabin, también como primer ministro, era ilegal tener una bandera palestina en Nablus. Hoy día la bandera palestina estaba en la casa del primer ministro israelí cada vez que el presidente Abbas vino a Jerusalén. Yitzhak Rabin nunca habló de un Estado palestino. Habló de menos de un Estado. Pero Yitzhak Rabin era un líder muy valiente que tomó decisiones no fáciles y pagó un precio. Lo digo eso porque
estoy seguro que el próximo Yitzhak Rabin, como dijeron, está allá. Solamente que a lo mejor él o ella, incluso ellos no lo saben todavía, que van a ser el próximo Yitzhak Rabin. Como Yitzhak Rabin no supo que él va a ser el Yitzhak Rabin que fue. Y en la democracia israelí, gobiernos se cambian, primer ministros se cambian, y uno cuando toma la responsabilidad puede ser un líder del estilo de Yitzhak Rabin, y yo estoy menos preocupado con esa pregunta. No quiero contestar la otra pregunta, pero la voy a poner en el aire. ¿Quién es el próximo Yitzhak Rabin palestino? Con la pregunta sobre políticas del Estado, vivimos en una democracia y la democracia israelí no es perfecta. Yo estoy orgulloso de la democracia, aunque hay que mejorarla, siempre hay que mejorarla, pero conozco también la región donde vivimos y conozco los vecinos, algunos de los vecinos que tenemos, y estoy orgulloso de quedarme con democracia. Y hay leyes, y el Parlamento decide las leyes, y el público vota. Y no tengo duda que el público israelí va a apoyar cualquier acuerdo de paz que el gobierno va a traer. Así lo hizo cuando Israel firmó un acuerdo con Egipto y definió las fronteras con Egipto, que es la frontera de 67, y salió de toda la península de Sinai. Y lo apoyó la declaración de príncipes de Oslo con la OLP, aunque la historia de nosotros con la OLP en ese tiempo era muy difícil, después de años y años de actos terroristas, y cuando Yitzhak Rabin decidió llegar a un acuerdo con la OLP, el pueblo lo apoyó. Estoy seguro que la mayoría, sí, hay alguna gente que vive en asentamientos y otros que van a estar en contra, pero en la democracia israelí hay mayoría, hay minoría, y la mayoría va a decidir. Y si gente va a tener que salir de los asentamientos y moverse, lo van a hacer, justo como lo hicieron con la decisión de salir de la Franja de Gaza, cuando un gobierno, con Ariel Sharon como primer ministro, decidió evacuar los asentamientos de Gaza. La gente que vivió allá estaba en contra, protestó hasta el último día, pero el último día se fue. Y así va a pasar, si va a haber un acuerdo, no tengo duda. Pero la pregunta yo creo que es más profunda, y esa va a ser mi última contestación. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué si la gente apoya, y la mayoría apoya la clase de solución que yo presenté, por qué sigue votando a un gobierno que no adopta, como el doctor Barghouti dijo con razón, que no adopta oficialmente esta clase de acuerdo? Yo creo que tampoco el presidente Abbas no lo adoptó oficialmente. Nada de hablar de Hamas, que seguro está en contra de reconocer el Estado de Israel. Hamas, les recuerdo, ganó las elecciones palestinas al Parlamento, y Hamas no está dispuesto a reconocer el Estado de Israel, ni hablar, no con gobierno, no conmigo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la gente israelí? Imagínense ustedes un israelí típico que está acá en la sala y escucha los mensajes de doctor Barghouti, que yo le tengo mucho respeto personal por lo que hizo y por lo que va a hacer, y un hombre de paz y un hombre de derechos humanos. Y acá, en una presentación así, esto es del campo moderado, no de Hamas, que ganó las elecciones. Y acá, en una presentación, explica la ideología israelí, la policía, las posiciones israelíes, los planes israelíes, la situación mental de los israelíes, y menciona nombres de primer ministros israelíes y ministros israelíes y diputados israelíes que a lo mejor no todos ustedes escucharon los nombres de ellos, y ni siquiera un nombre palestino. Solamente mirar qué es lo que el otro lado no hace bien, solamente
echar la culpa, boicotear a Israel, boicotear a mí, boicotear a mi país. Entonces, ¿qué va a pensar el israelí típico? Si esos son los moderados, ¿qué pasa con la mayoría de los palestinos? ¿Con ellos se puede llegar a un arreglo? ¿Qué es lo que dice el israelí típico cuando vota para un partido, digamos, de Netanyahu? No que quiere construir más asentamientos, no. Lo que dice es que el problema no es de los asentamientos ni de los territorios. ¿Por qué? ¿Cómo sé el problema? Porque ellos llaman a un boicot contra el Estado de Israel, la existencia del Estado de Israel. Ahora, yo estoy seguro que el señor Barghouti, como la mayoría de los palestinos, aceptan la idea del Estado de Israel y de dos estados. A lo mejor no les gusta, lo puedo entender. Y si hubieran podido elegir a otros vecinos, lo hubieran hecho y a lo mejor la mayoría de israelíes hubieran hecho lo mismo. Pero señor Barghouti es una persona realística, como yo creo que la mayoría de los palestinos son. Pero cuando los israelíes escuchan esas voces, esos mensajes, solamente de echar la culpa, de usar esos términos que saben que son problemáticos, de llamar a boicot, de no estar dispuesto a negociar. Yo les voy a decir personalmente, entre nosotros, nadie escucha. Si dependería de mí, no se hubiera construido 1 metro cuadrado en una casa, en un asentamiento. ¿Ok? Pero están allá. Ahora hay que llegar a un acuerdo. Ahora, yo entiendo la lógica de no querer negociar el queso cuando el otro lado está comiendo del queso. Pero pensemos lógicamente, ¿y si no negocio? ¿Ahí va a terminar de comer el queso? ¿Cuáles son las chances que va a terminar de comer el queso? ¿Dónde están las chances mejores? ¿Si negociamos o si no negociamos? Esa es la pregunta. La pregunta es cómo cambiar la situación. No quién la causó y podemos volver a la historia años y años y empezar a ocupar quién estuvo antes y quién empezó la violencia y quién usa terrorismo y quién hace esto y lo otro. La pregunta es cómo salir y por eso quiero decir también al joven que preguntó, habló de reconocer nuestros errores. Yo, primero de conocer nuestros errores, israelíes, gobiernos, míos personales, del campo de paz israelí, lleno de errores. Yo espero que también el otro lado también reconozca sus errores. Gaza está separada de la Cisjordania por un coup d'etat que jamás hizo contra Abbas, no contra Israel. Ellos están separados, no por Israel. Lo lamento, yo como doctor porque estoy de acuerdo. No se puede llegar a un arreglo político sin un gobierno unido al otro lado, sin un líder que reconozca a Israel y como presidente de Abbas y que pueda estar dispuesto a hablar con ellos. Y yo estoy de acuerdo que judíos en todas partes del mundo levanten la voz, los que quieran que hablen. Yo estoy orgulloso que a los judíos les importa de lo que pasa en el Estado de Israel y que los palestinos en el mundo les importa lo que pasa al pueblo palestino. No solo lo entiendo, lo apoyo. Pero yo creo que esa voz hay que levantar siempre pensando cómo ayuda a encontrar la solución, no cómo ayuda a hacer el problema más profundo. Porque ahí esas voces, para que tenemos bastante de nosotros, muchas gracias. Ayudar porque les importa, porque quieren ver un diferente futuro, yo creo que eso es bienvenido por todos nosotros y yo creo que juntos, judíos, palestinos, acá, árabes en el mundo, judíos del mundo, y especialmente los israelíes y los palestinos que viven allá, en nuestra vida allá, nosotros podemos y tenemos que hacer la diferencia y lo vamos a hacer. Gracias. Thank you very much. Professor Barghouti has requested the floor. Well, since Gadi started responding to my presentation, I have to respond a little bit. First of all, on the issue of militarization and demilitarization.
You mentioned that Arafat accepted demilitarization, and nobody liked military aspects like Arafat, by the way. He loved marches, he even loved to be called General Arafat. So if he had the chance to have an army, he wouldn't have minded, I promise you. But I heard him with my own the first ears. action, he told me once in one of his good moments, he told me the first action he did when he was a student in the GOPS, the General Union of Palestinian Students in Cairo, that was in 1957, that he wanted to liberate Palestine. So the first thing he did was to buy 3 tanks that were in Sinai. I don't know what he was going to do with them, but anyhow, the Palestinian acceptance of demilitarization was not a position, it was a concession under pressure from international community. And of course it created a sense of inequality, because one side, which is Israel in this case, has probably the 5th most powerful army in the world, more than 300 nuclear heads which they refuse to declare, but everybody knows they exist. And they have mighty military power. We've seen what they've done to Gaza. But the Palestinian side have to be completely demilitarized. More than that, the policemen in Palestine who carry these weapons, each weapon that a policeman carry in Palestine is registered with the Israeli side. Exact caliber and everything and every details. And even I think they were a little bit manipulated so that they would not be that effective. So let's be honest about this. I personally don't like military stuff. I don't like to be a general by myself. I am happy I was a medical doctor and I treat people instead of killing people. But, and I would be more than happy to have Palestine as a completely demilitarized state. But I don't accept to be completely demilitarized and defenseless without having international protection, at least on the borders, without having at least an area that is demilitarized on the Israeli side, because we also need to be protected. So let's be fair and honest about this issue. Second, you want me to criticize Palestinian leaders? I'm ready, and I will start with Yasser Arafat. His biggest mistake was that he accepted to sign a treaty with Israel where he recognized the state of Israel and Israel did not recognize the state of Palestine. In return of Palestinian recognition of Israel, Israel recognized the PLO as representative. This is not fair. He did not serve peace by signing such an agreement, because if Israel had accepted to recognize Palestine back in 1993, we would not be in this position today. So I'm saying that from the perspective of protecting peace. Unfortunately, while the PLO accepted two-state solution and 67 borders and all international agreements, up till this moment, it is the reality that it is not the Israeli official policy to accept two-state solution. And the Israeli official policy is to say that West Bank is Judea and Samaria and it's part of Israeli land. And that there is no occupied territories, there are only disputed territories. And if they accept Palestinian presence there, it's because it's a de facto. We are there, they cannot get rid of us. But there is a big difference between accepting two-state solution and saying, and nobody can tell me that Ya'alon, who is the deputy prime minister of Israel and the defense minister, is not representing official policy. When he says there is no place for Palestinian state, there will never be a place for Palestinian state, and we are not seeking a solution, we are just managing the conflict. For me, this is the official policy of Israel. If it's not the case, then why didn't Mr. Netanyahu come out and say this man does not represent the official policy of Israel? What we need is for Israel to accept two-state solution in reality. Because if they don't accept two-state solution and continue settlement building, we will have only one possible solution, and that is one-state solution. There is no other alternative. Of course, it could take 20 years of a system of apartheid.
But eventually we are there, we're not going anywhere. On the question of Gaza, I mentioned the creation of national unity government and how it was fought and collapsed. But let me remind you that it was Prime Minister Sharon who decided to redeploy from Gaza without any consultation with President Abbas. He wanted to do it unilaterally because he did not want to have any arrangements with the Palestinian side. If he really supported the peaceful intentions of President Abbas, he should have negotiated with him how to withdraw from Gaza. Instead, he did not really withdraw, by the way, he just redeployed and maintained Israeli control of airspace, of water space, and of borders. That's why you might be surprised to know that a fisherman in Gaza, a fisherman, cannot go deeper than 6 miles into the sea to fish. And you know what kind of fish you can get only by going 6 miles only into the sea. So, in my opinion, and this is a declared position, it was, of course, the internal Palestinian division did not serve our cause and served the interest of some extremists in Israel. And that is our fault too. It's our fault that there is an internal Palestinian division, of course. But to create conditions to consolidate such a division is not our fault. Last point, you get worried because I speak about apartheid and boycott. I insisted on saying here in this meeting the word boycott and BDS because I don't play the game of double standard or double games. I say something here and say something else to the Palestinian community. I am very honest and frank with you. And this is the type of Palestinians I believe you can make peace with. Not Palestinians who tell you something today and in another place they tell something else to their constituency. But you shouldn't, I don't know why you are angry about this or you get worried about it, because frankly speaking, what I expect from you when I speak about boycott is the similar reaction that a person like de Klerk had in South Africa. That there is a problem and it has to be solved. And by the way, I'm not saying, when I speak about boycott, I'm not saying boycotting Israeli people as people. I'm calling for boycotting the policy of occupation, the policy of apartheid, the policy of segregation, the policy that is leading both Palestinians and Israelis to a disaster. That's the case. It's not about people. No. On the contrary. It's for the sake of the people. And I say that frankly. I personally, I once had a confrontation with an Israeli army officer who prevented me from crossing to an area in the Jordan Valley. And I asked him, why are you preventing me? What's the problem? He said, no, it's forbidden, you can't go because you are trying to create trouble. What trouble? A peaceful demonstration. So I said to that officer, and I wanted to see the reaction. I said to him, but I'm struggling for you as well. I'm struggling not only for the sake of the Palestinian people, but for the sake of Israelis too.